Qué maravilloso es el mundo del lenguaje sin palabras. No presenta barreras, ni discrimina, ni confina las posibilidades. Tu propia voz traducida para aquellos ignorantes de tu visión, tu propio cuerpo tallado con las vivencias de tu historia. Así que festeja, porque en este mundo nunca estarás solo. El libro de tus locuras se resguarda en la morada de ese silencioso pasaje al que llamas corazón. Capítulo 2. Ríe, ríe en nombre de tu fascinante soledad. Los días pasaron en ambas concentraciones con rapidez. El enfoque no disminuyó ni por un instante. La intensidad surgió en cada jugador que buscó la reivindicación o la supervivencia propia. Sin pensarlo mucho, el tiempo culminó en solo unas cuantas horas antes del anuncio oficial. No era lo mismo que la final del Mundial Sub-16 o el partido contra la Sub-20. Fue un encuentro casi personal. Las condiciones, equipamiento y tecnología estuvieron a disposición. Sin embargo, el alma del fútbol, su público, no estaría presente. Se notó a leguas las intenciones de desmantelar Blue Lock desde la credibilidad mediática, y los tiempos abruptos no proporcionaron una gran margen de maniobra para el ciudadano común en asistir al estadio, no como anteriores partidos con anuncios de semanas de antelación. Eso, de por sí, fue algo extraño, incluso para los propios miembros de Blue Lock quienes entendieron todas las maquinaciones de la asociación. El público debe estar desligado de sus resultados. Sus críticas o alabanzas no van a cambiar el rumbo de sus vidas, las inquietudes de todos cesaron al momento de escuchar a su entrenador. Los ansiosos jugadores, todos a la espera del anuncio final de su destino en este duelo, quedaron sellados en sus asientos del camerino mientras Ego pareció disfrutar de la creciente desesperación que auguraba toda la sala. Como deben de saber, esta elección no nace de un proceso justo y democrático. Pueden llamarlo tiranía, pero el único responsable de sus roles en este juego soy yo y mi propio criterio sesgado. El silencio retornó. Tan inmiscuido de sonido que el leve roce del balón que rodó por el suelo y las ligeras transpiraciones de los más nerviosos fueron una completa sinfonía. Los semblantes de guerra y pasión, el sudor residual de los duros entrenamientos. Cientos de sensaciones acumuladas que no permitió que ni siquiera el más sereno estuviese indiferente de lo siguiente a continuación. De esa forma, el anuncio comenzó. No solo para los chicos de Blue Lock. Al otro lado de la ciudad, en una cancha despejada, los jugadores de la selección japonesa juvenil esperaron a su entrenador en el gran campo iluminado por las últimas luces del día. El entrenador Mikami se acercó junto a su equipo técnico. La emoción, impaciencia y anticipo por los siguientes momentos inundó los corazones de todos. Todos aceptaron el rol que el entrenador dispusiese, sea un rol principal o no. Después de todo, todos los presentes tuvieron en su cabeza el elemento primario que debería prevalecer independiente del resultado. Ha sido una dura decisión, muchachos. Para derrotar a este rival se necesita algo más que voluntad. Recuerden, son una pieza importante, y algo más importante que uno mismo. Prevalezcan, y lograrán la victoria. ¿Sí? Toda la convocatoria respondió al unísono, como una armada lista para ser usada en el batallón. Ya los he aburrido con charlas técnicas en estos días. Ahora, es el momento de anunciar a los 11 jugadores que iniciarán este partido. Iniciaré por los delanteros. Yuga a la izquierda, acompañado de Sano a la derecha. ¿Sí? Respondieron ambos. El capitán del Meidua no se impresionó por escuchar su nombre. Eso no evitó que sonriese complacido por ser elegido. Sano, por otro lado, sí le dejó mayor marca. A diferencia de Yuga, que era un titular indiscutible, su plaza fue bastante peleada con Nita, quien se vio algo molesto, pero aceptó con honor la decisión de su entrenador. Solo pudo asentir con una brillante sonrisa fanfarrona oculta en su gran cabello frondoso. En el mediocampo, como mediocampistas ofensivos, a la derecha irá Tsubasa, acompañado por la izquierda con Misaki. El dueto dorado sonrió. Chocó las palmas en una leve celebración conjunta. Aunque la acción pudo ser pasada como una falta de respeto, el entrenador Mikami la dejó pasar como una emoción momentánea y retornó a su lista de convocados. Como roles más defensivos y de organizador, Sawada acompañará a Misaki por la izquierda, mientras que Matsuyama será el escolta derecho. Sí, señor. Matsuyama respondió de inmediato. Por el contrario, Sawada fue agarrado desprevenido. Aún peor que Sano, su posición fue casi asegurada por el nuevo llegado. Shingo Aoi fue una incógnita, alegre, bullicioso y enérgico. Lo que fue un hecho es que, al igual que Wakabayashi y Tsubasa, ya escaló a un club europeo.
No a cualquiera, sino al propio Inter Lombardía de Italia, uno de los clubes más grandes de una de las ligas más competitivas del mundo, capaz de arrebatarle títulos al Milano Lombardía, FC Roma y Juventus. Eso no fue un mérito menor. Con esas credenciales, sus posibilidades eran casi nulas. Hoy, deseo que veas mejor el estilo de juego del equipo antes de ingresar al campo. Así no tendrás problema en acoplarte al sistema, el entrenador explicó. El Príncipe del Sol lo pensó un poco. Si bien no sintió del todo justo quedarse en la banca, también el argumento propiciado por el dirigente fue lógico. No es que le gustara quebrarse la cabeza, quería jugar y punto. No obstante, pudo aceptar este resultado siempre y cuando estuviese en el campo en algún momento. Lo entiendo a la perfección. Aoi levantó el pulgar en aceptación. Sawada, espero grandes cosas de ti. Ese sí, entrenador, no le fallaré. Respondió con entusiasmo el pequeño mediocampista del Meiwa. Bien. Como nuestra línea defensiva, nuestro lateral izquierdo será Ishizaki, el derecho será Souda. Excelente. Ishizaki saltó de emoción, solo para ser observado por todos sus compañeros y ganar algo de vergüenza por su reacción tan espontánea. Quiero decir, muchas gracias, entrenador. También me alegra esta oportunidad. No la voy a desperdiciar, Souda concordó, mientras chocó los puños con Ishizaki en complicidad. También contaremos con Hito y Mizuki como nuestros defensores centrales. Contamos con ustedes para mantener la portería protegida. Las alarmas de todos sonaron de inmediato. Si bien hubo cuestiones en la alineación que pudo ser justificada de una u otra forma, el inicio del Príncipe del Campo fue algo inaudito. Nadie mencionó la razón del por qué un jugador con la calidad brindada por el dios del fútbol no jugaría un partido tan importante, pero todos estuvieron de acuerdo que no era una decisión prudente. Mizuki empieza. Entrenador, ¿estás seguro que esa es una buena? No se preocupen por mí. De un estrepitoso grito, Mizuki ganó la atención de todos y tambaleó las implicaciones realizadas por Kisugi. Sé que están preocupados por mí, y sé que tienen motivos para estarlo, pero no lo hagan. No necesito que me compadezcan, yo mismo fui quien le pidió al entrenador empezar el partido. Eso ganó una serie de jadeos sorpresivos por parte de todos. Alguien que siempre cuidó de sí mismo tomar ese riesgo fue algo irrisorio, casi irresponsable. Sin embargo, hubo alguien que lo entendió a la perfección. Veo que ese es el nivel de compromiso que le pones a este partido. ¿No es así, Mizuki? Tsubasa sobresalió de la multitud de jugadores. Una sonrisa reconfortante fue el suficiente consuelo para saber que la decisión tomada por su amigo no fue una hecha a la ligera. Si podemos resistir el primer tiempo y liquidar el partido desde temprano, será el escenario ideal para nuestro éxito. Además, Mizuki agarró su pecho con fuerza mientras ojos feroces se fijaron en el cielo. No puedo permanecer siempre como un revulsivo. Algún día deseo ser un profesional, y no podré serlo si solo dependen de mí los últimos minutos. Entiendo. Contamos contigo. Tsubasa alzó su mano en un apretón que fue recepcionado por Mizuki. Si bien hubo dudas encontradas, nadie pudo replicar la decisión de Mizuki. Lo único que pudieron hacer fue avanzar y esperar lo mejor. También se sumó el hecho de que los 10 jugadores de campo fueron anunciados, por lo que la mayoría tuvo que asumir su rol como suplentes para el duelo con la esperanza de aportar su grano de arena para el equipo. Eso no significó que la situación terminó, aún quedó un rol más que fundamental para el partido. Ahora, como portero titular, Mikami recobró la atención de todos mientras detuvo por unos instantes su decisión. No les preocupó la seguridad de la portería. Quien fuese el portero titular le daría unos buenos dolores de cabeza a los jugadores rivales. Eso también fue la raíz de un gran problema. La calidad de los dos porteros fue un gran debate que debió ser tomado con pinzas. Sin embargo, la realidad es que Wakabayashi tomó una gran ventaja con su rol de portero internacional. Ambos lo sabían, así que solo esperaron con resignación el resultado. El portero titular de este partido será Keno Akashimasu. Antes de que cualquiera pudiese hablar, Genso tomó la palabra. No piensen que el entrenador Mikami se equivocó. Yo tomé la decisión de no arrancar este duelo. El inesperado anuncio dejó helados a todos. El portero más prominente no participó en el partido más grande hasta el momento. El equipo se quedó completamente estupefacto. Sin embargo, Genso levantó su mano derecha con una expresión confiada en su rostro, antes de comenzar a hablar. No significa que no jugaré. El partido cuenta con cambios ilimitados en los 90 minutos. Podré ingresar en cualquier momento. ¿Pero por qué no iniciar? Isawa cuestionó a su antiguo líder.
Porque esto no es una victoria personal, sino grupal, explicó el portero, aunque no muchos quedaron convencidos de ello. Japón es más que yo, más que Tsubasa, más que todos nosotros, y a su vez, somos nosotros. No deseo que vean nuestra fuerza por solo una figura y que se adjudiquen la victoria por solo mi mérito, sino que sea una prueba irrefutable que su fuerza es inferior a la nuestra. Además, Genso se acercó a Wakashimasu. El portero karateka aún quedó paralizado, sin saber cómo responder ante la noticia de su titularidad. Si bien estuvo la promesa del cambio, también significó una buena posibilidad que él jugara la mayor parte del encuentro. No fue el favorito, siempre lo supo, y decidió tragar su orgullo por el bien de sus amigos. Aún con la estupefacción en su rostro, Wakabayashi tocó su hombro. Siempre has sido un rival formidable, desde que éramos pequeños. No eres mi reemplazo, nunca te he visto de ese modo. Eres habilidoso, poco ortodoxo en el campo. Confío en que harás lo mejor posible para mantener nuestra portería resguardada. Todos quedaron con la boca abierta. Es cierto. En respaldo al portero del Hamburgo, el delantero goleador del equipo acompañó a Genso al pararse junto a él. Podría confiar mi vida a que harás un papel más que digno. Contigo bajo palos, esos bastardos no tendrán posibilidad alguna. Sí, de eso no tengo ninguna duda, secundó Sawada, y el respaldo de decenas de voces que empezaron a retomar la funcionalidad en sus cabezas. Wakashimasu escuchó cada una de las voces, desde la irritante voz de Ishisaki, hasta la quisquillosa de los gemelos. A la mitad del alboroto sonoro fue que recobró los sentidos. No necesitó todos esos halagos, él fue más que consciente de sus capacidades. La sorpresa pasó y la confianza para tomar la batuta entró en posesión. Fue un movimiento arriesgado por parte de su rival. Él no dejó que alguien le quitara su voluntad de jugar ni determinara así su destino. Cálmense todos. No crean que me falta confianza. Esos delanteros por fin conocerán lo que es enfrentarse por primera vez a un portero de verdad. Nuevos vítores rugieron de los integrantes de la selección, todo ante la atenta mirada del portero del Hamburgo, que decidió dejar su propio espacio. Aún así, sin tomar en cuenta a los más tímidos o reservados, hubo una voz que no resonó junto a las demás. ¿Estás seguro, Wakabayashi? Tsubasa preguntó. El capitán no desconfió de las habilidades del otro portero, en lo absoluto. Esta cuestión nació del filo de una preocupación de conocer a la persona junto a él. Quiero derrotarlos, de todas las formas posibles. Blue Lock no debe triunfar, con esto, Wakabayashi no deliberó más. Tsubasa solo miró a Genso retirarse para volver a un campo de entrenamiento. No dispersó todas sus dudas, pero confió en su criterio, y sobre todo en esa alegre sonrisa arrogante que siempre disfrutó ver en su rostro. Igual, fue bueno. Con la ventaja de los cambios, su fuerza colectiva pudo brillar a niveles insospechados. La gesta empezó a formarse y el ánimo estuvo en su punto más alto. Era más que suficiente eso para triunfar. No puedo creerlo, Isagi solo pudo analizar una y otra vez la pantalla para confirmar lo que veía. A diferencia de una cortesía de compañerismo y profesionalidad, Ego tomó todos los factores e ingredientes a su beneficio, su cruel y descarado juego de marionetas. Cada elección debió ser quirúrgica y con un rol establecido. Solo por eso, la sorpresa de más de uno se elevó en la cara de todos al ver el once inicial. Esto debe ser un error. Ego, no puedes hacer eso. Silencio, un resquicio de su voz fue suficiente para extinguir cualquier rastro de rebeldía de sus jugadores. Si no están conformes con mi decisión, cedan su posición, o luchen para ser elegido entre los suplentes. Sin embargo, mantendré este planteamiento hasta el final. No me interesa si no les gusta, pero quiero aclarar que, el siguiente que tenga alguna réplica con mi elección, no permitiré que toque ni la grama de los suplentes. ¿Quedó claro? La ira y confusión fue contenida. Incluso los más valientes y temerarios no tuvieron respuesta ante tal muestra de determinación y contundencia. Lo único que ofreció fue un tiempo solemne para acomodar las ideas impresionistas del resultado final. Más concretamente, Isagi recalibró sus propias ideas de nuevo antes de analizar a profundidad la formación. La idea de juego se mantuvo igual. No hubo tiempo para cambios tácticos tan agresivos, por lo que fue lógico mantener el 4 de mayo de 2001 agresivo que se usó en el partido contra la Sub-20. Sin embargo, los cambios fueron bastantes. En portería, Jin Gagamaru aún defendió los 3 palos. Al chico de las montañas no le importó que volviese a jugar en la portería, la experiencia ofrecida en el partido anterior fue valioso. Además, mientras pudiese jugar, sería hasta el recogepelotas de ser necesario.
No fue una sorpresa que ni siquiera hubiese reacción. En la defensa, Hyube y Aryu y Olivera Iku fueron los encargados de organizar la defensa. El antiguo capitán de la selección sub-20 fue un as en el juego, y nadie dudó de sus capacidades defensivas. Por su parte, el nivel de los demás pertenecientes del muro japonés no tuvieron la capacidad para jugar, y con la recuperación del esguince de Nico, fue lógico que el chico Glam fuese elegido con una que otra pose extraña alrededor de su compañero en la saga para conmemorar su celebración. ¿Eres un bicho raro, lo sabías? Eso significa que estás siendo cautivado por Milan. Perfecto, no deseo ser pasado por alto por nadie, y menos por el que será digno de ser mi compañero. ¿En serio tengo que acostumbrarme a eso? Aiku negó con la cabeza mientras congenió con más proximidad al chico de cabello largo. En los laterales surgió la mayor sorpresa de los ingresados. Ni siquiera jugó en el partido anterior, pero en la banda izquierda se posicionó Ranse Kurona. Un chico dentado de cabello rojizo, con una velocidad y pase corto envidiable incluso para miembros del proyecto. A su otro lado, Kenyu Yukimiya fue encargado de defender su lateral. Jugar, Kurona celebró a su modo, tuvo ese raro modismo en su habla. Fui relegado a la defensa, Yukimiya mencionó al aire. Nadie pudo ver a través de sus empañadas gafas, pero el veneno detrás de su declaración no fue indiferente para nadie. Tabito Karasu mantuvo su posición en el campo. Su rol como contención y organizador de juego fue vital en el partido anterior. Definitivamente haré tragar polvo a esos mediocres, declaró Karasu entre suaves risas, unas que no auguraban un buen final para cualquiera que se interpusiera en su camino. En las bandas, Reo Mikage y Shoei Barou se adueñaron de sus respectivas posiciones. A la derecha, un polifacético jugador que se adaptó a cualquier necesidad requerida en el campo. Por el otro, un rey indomable que impuso su juego a través de su propia arrogancia. Al menos rectificaron el error anterior. Nunca debí estar en esa banca, su mirada altanera y los brazos guardados en su bolsillo fueron indicativos de su conformidad momentánea. Eso no significó que sus ojos no fuesen clavados por su nueva fuente de frustración. Pero, que ese burro siga estando en la punta es una vergüenza. El centro del ataque, el delantero que sería el referente de ataque y capitán de este equipo, aún se mantuvo con nombre y apellido. Hitoshi Rin. El pequeño hermano del genio, un egoísta por nombre propio. A pesar de su caótica reacción al final del encuentro, su talento no permitió que fuese relegado a un segundo plano. Con indiferencia, respondió a la mirada asesina de su compañero. ¿De qué te sorprendes? No tienes lo que se necesita para superarme. Espero que sigas teniendo esa cara de culo cuando tu rostro esté sobre el suelo aplastado por mi botín. Barou anunció su llamado por medio de sus pesadas pisadas que estuvieron a punto de arremeter contra Rin. Ven, no le tengo miedo a un rey destronado. Antes de lanzar el primer puñetazo, una inesperada figura se interpuso entre los dos. Bachira, a pesar de ser superado en fuerza y altura ante estas dos bestias indescriptibles, no dudó en interponerse en el camino. Oigan, no creo que sea la mejor de las ideas el pelear en estos momentos. Quítate del medio, maldita cucaracha. Eso no te incumbe. Rin intentó agarrar la cara de Bachira para apartarlo a un lado. Vamos, no peleen. Antes de poder ser apartado, el niño monstruo agarró el brazo de Rin. Sin entender lo que ocurría, Bachira se subió sobre la espalda de Rin. Fue como si un animal se aferrara a un árbol, en lugar de un caballito juguetón como estaba acostumbrado. El menor de los Hitoshi intentó sacar de su cuerpo al abrasivo chiquillo. Sin embargo, el agarre y la energía infantil de Bachira fue suficiente para mantener su agarre férreo. La tensa atmósfera se alivió un poco ante este acto surgido de la improvisación, y unas cuantas risas no lograron contenerse. Suéltame. Rin, cabreado, por fin pudo agarrar a Bachira y lanzarlo contra el suelo. Por suerte, Isagi pudo interceptar el cuerpo de su amigo antes de que recibiese un golpe más contundente. Cielos, eso duele, Isagi dijo entre dientes, mientras se recuperó del impacto. Por fortuna, este incidente no pasó a mayores. Curiosamente, fueron estos dos jugadores las piezas faltantes del rompecabezas de Ego. Bachira, un monstruo driblador que no tuvo igual en el 1 contra 1. No importó la marca o el rival, su impredeciblemente lo hizo un oponente letal. Como último jugador, Isagi Yoichi permaneció en el suelo mientras restauraba su aliento. A pesar de no ser fuerte, rápido o técnicamente dotado, su habilidad y desempeño en el partido contra la sub-20 fue acreedor, no solo de la posición en la que está ahora, sino de la seguridad que hubo en el campo de juego junto a bestias indomables del balón.
Después de todo, nadie sobrevive en ese mundo sin ser uno. La frustración de los no elegidos se alzó sobre cualquiera. Chihiro solo apretó el agarre en su rodilla, Sendou sostuvo su cabeza entre sus manos mientras lamentó que no pudiese acompañar a su compañero Aiku, quien cargó con la responsabilidad de responder al honor de la difunta selección. Shidou solo sonrió, a través de botellas vacías y aplastadas de agua tiradas sobre el suelo, una creciente intención asesina, sádica y deseosa, solo pudo ser resguardada a través de la comisura de sus labios. Otoya solo agudizó su mirada y se apartó del grupo para concentrarse en su arte ninja. Sin embargo, sobre todos los nombres que quedaron en la banca por una que otra razón, hubo uno que destacó. Su estilo no chocó con lo planteado por Ego, no se recuperó de una lesión y tuvo la calidad suficiente para codearse con cualquiera de los mencionados. Esas razones causaron una ira burbujeante en Ryo Mikage. No le importó ser elegido, eso fue lo de menos en ese punto. Pero él debía estar, su preciado genio. ¿Por qué no dices nada, Nagi? El genio perezoso solo observa impávido la ira acumulada de su mejor amigo. No parpadeó ni reaccionó, solo fue una estatua fija en un punto, la figura de su entrenador. ¿Tienes algún reclamo, Seiichiro Nagi? ¿Por qué? El genio preguntó. Porque lo he decidido yo. No hubo argumento, o mayor explicación. Los dientes de Reo empezaron a rechinar mientras observaba la injusticia frente a sus ojos y la tranquilidad de su amigo. ¿Cómo no puedes estar molesto? Estoy molesto, Nagi dijo, lo que paralizó a Reo. No fue la frase que lo paralizó. Cualquier insulso podría decir algo como eso y mantener la cara estoica, los hombros caídos y la mirada baja. Fue el hecho de que la mirada nunca abandonó la figura de Ego que dejó perplejo a Reo. Nunca, en todo lo que ha conocido a su amigo, había visto a Nagi de ese modo. Muy molesto. Por su lado, Isagi deseó objetar en favor del albino. Sus reacciones químicas y talento fueron indiscutibles en cualquier esquema de juego. No obstante, se recordó a sí mismo una regla básica. Esto es Blue Lock. No era un equipo convencional, eran un campo de entrenamiento, unas ratas de laboratorio por los intereses de un trastornado en convertir a uno de ellos en el mejor delantero del mundo. Al final del día, la última palabra la tuvo él, y solo él. Eso no lo dejó indiferente, un trago amargo, lleno de avaricia y desazón corrió por su interior mientras masculló la realidad de su situación. A su vez, el calor de la furia, del resentimiento y la emoción emergió en una chispa gutural que se transformó en piezas de un rompecabezas que se construyó y reestructuró en cada instante. No hubo tiempo de complacencia, en esta lucha, todos estuvieron solos a su propia suerte. Los suplentes serán anunciados una hora antes del partido. Por ahora me basta ver ciertos ajustes antes del inicio del encuentro. ¿Quiénes fueron nombrados? Pasen a la siguiente sala. Tenemos 5 horas antes del encuentro, espero que hagan valer cada segundo. Con el anuncio de Ego, los 11 titulares avanzaron con confianza a través de los grandes portones que abrieron sus compuertas con espesa bruma. Los no seleccionados observaron impotentes mientras sus compañeros avanzaban a través del humo antes de volverse siluetas. La complicidad y competitividad ejercida resultó en el final de cualquier duda. Hoy no era día de lamentos. Con la llama de su ego creciendo, Isagi abandonó todo rastro de inquietud e insatisfacción. Solo quedó algo, lo único que llenó su ser por completo. El mantra que repitió en su mente en todo momento. Hoy ganaremos, cueste lo que cueste. La selección sub-17 aún no supo qué esperar tras cruzar el largo pasillo. Estudiaron una y otra vez las tácticas de juego y el estilo de cada uno de sus jugadores. Eso no alivió ni una pizca de la curiosidad nacida de la retorcida mentalidad de cada uno de esos jugadores. Esa intriga fue una sensación indescriptible de anticipación y determinación, una ambivalencia que se transformó en una ansiedad. En un orden ejemplar, los jugadores se formaron en una hilera ceremonial. No había nada más que los árbitros a la espera del comienzo del enfrentamiento. Mientras que la negrura fue el único sonido que se produjo en el ambiente, rechinar de pequeños pasos que fueron en ascenso adornó en una horrenda sinfonía los corazones de los jugadores. Se enfrentaron a la élite del mundo, y fue la primera vez que esa ansiedad tocó hasta la médula cada uno de su ser. Tal vez fue un amistoso, pero incluso su cuerpo comunicó el mensaje adecuado. Esto fue incluso más importante que la final del mundo. ¡Hola! Un animado saludo rompió con las expectativas formadas. Todos, sin excepción, voltearon su vista para apreciar de mejor forma a sus rivales. Su presencia fue imponente, cada uno de esos jugadores gritó la calidad que residía sobre sus pies.
A su vez, la anormal sombra cerniente sobre cada uno de ellos fue tan profunda y oscura que la respiración parecía confirmar todos los rumores fundamentados en esos jugadores. ¿En serio tienes que saludar a estos bobos? Karasu preguntó de forma retórica. No es que me importe, Bachira se encogió de hombros mientras tomó su lugar. Uno a uno, los jugadores se ubicaron en sus posiciones. Una fila que fue desde la defensa hasta los atacantes, liderados por sus respectivos capitanes. Esa fue la primera sorpresa de Tsubasa. En un principio, consideró a Isagi como el capitán de Blue Lock. Tal vez fue por la impresión dejada. Eso solo fue un desenfoque momentáneo, porque el chico parado frente a él era todo menos alguien débil. Alto, rígido como un soldado a punto de atacar, con ojos aterradores que solo prometieron dolor. No eran alguien que encontrarías en el campo de batalla, carecía de esa chispa, esa alegría de tomar el deporte como lo que es. De alguna forma, la semejanza con Isagi fue notada de inmediato, casi como una extraña hermandad. A la vez, la ominosa sensación de peligro lo invadió al primer instante. ¿Qué me ves? Creí que Isagi sería el capitán. Una vena se enervó al momento de mencionar a su nuevo rival. La furia apenas contenida de este individuo marcó por completo su estado mental. ¿Fue fuera de lugar, o tal vez fue fruto del entorno desconocido con el que fueron criados estos jugadores, que la sola pregunta era una ofensa? Lo que fue un hecho es que la sensación opresiva alrededor del capitán de Blue Lock se intensificó a un punto insospechable. Ese maldito rival de cuarta no es nada comparado a mí, solo un peldaño más en mi camino para convertirme en el mejor jugador del mundo, Rin declaró, y por primera vez desde que inició la conversación, miró a los ojos a Tsubasa. No apartes los ojos de mí, yo soy quien debes temer más. Un escalofrío recorrió la espalda de Tsubasa. No por miedo, no. Tampoco por anticipación. Fue un extraño sentimiento desagradable que creció sobre sí y no le gustó en lo absoluto. Sintió que el pozo sin fondo del ego fue provisto por Isagi. ¡Qué ingenuidad de su parte! Todos los presentes tuvieron esa misma sensación marcada por sus propios arrebatos. El pozo de Blue Lock fue mucho más profundo de lo que parecía. Eso lo disgustó. Bien. No te perderé el rastro. No vamos a permitir que ustedes permanezcan en el lugar en el que están. Al mismo tiempo, la defensa no resultó en conversaciones tan tensas. Si bien aún hubo cierta inconformidad entre sus contrapartes, la charla fluyó con mayor amenidad. ¿En serio eres un estudiante de 16 años? Me genera una gran impresión tu físico, Yukimiya soltó para romper el hielo. ¿Tienes algún problema con eso? Hito confrontó con media sonrisa, a la búsqueda de la confrontación, solo para ser detenido por otro de los defensores. No lo tomes a mal, a veces pueden ser muy franco. Me disculpo por mi comentario inoportuno, solo fue una duda que no pude sacar de mi mente. El chico de gafas se disculpó con una pequeña venia, lo que sorprendió a todo el equipo contrario. Vaya, pensé que todos los de tu equipo eran unos demonios. Creo que el grosero estás siendo tú, Ishisaki, cajajaja. Hito se rió, solo para ser tocado por la espalda de su compañero lateral. Creo que deberías mantener el prejuicio un poco más. Souda apuntó hacia atrás, y una nueva inconformidad relució ante los ojos de la selección japonesa. Un tipo alto, de cabello largo y apariencia refinada, empezó a rodear y casi tocar a Mizuhi. El príncipe del campo no pudo hacer nada más que soportar cómo su espacio personal era invadido por el extraño flaco defensor. Tu rostro, tu estilo, tu figura. Sí, es increíble. Eres una persona llena de glam. Pero es una lástima para ti. Sin razón aparente, el chico palo empezó a realizar poses extravagantes. Estiró su cuerpo y lo contorsionó como si en lugar de estar a punto de jugar un partido de fútbol fuese una pasarela de belleza. Todos los defensores observaron atónitos por tal espectáculo de glamour y vergüenza ajena. Supongo que lo tomaré como un cumplido. Mizuhi sonrió incómodo, sin saber cómo tratar con esta persona. Déjalo ser, es un obsesivo. Yukimiya intervino, mientras Kurona y Aiku detenían los ataques de su compañero. Aunque no lo subestimes, como no deseo que subestimes a ninguno de nosotros. De hacerlo, tus piernas terminarán necesitando farolas. Machacar, aplastar, Kurona comentó desde la distancia, después de recuperar la compostura a su compañero. Ese siempre fue el plan, respondió Mizuhi con convicción, antes de retornar a su posición en enfoque total. Un poco más atrás, la línea del medio campo mantuvo sus distancias. El análisis exhaustivo de sus contrincantes quemó los sesos de los miembros de la generación dorada. Blue Lock no fue diferente, un arrastro arraigado de la indiferencia por la pasividad de su oponente y la condescendencia interna.
A su modo, el acuerdo silencioso se mantuvo. ¿Alguna vez han probado el sabor de la lluvia? La pregunta sacó de las cavilaciones cualquier proyección y todos observaron a Bachira con desconcierto. ¿Qué demonios, monstruo? Cuestionó Karasu, sin saber si indignarse o solo reír. Y yo lo he hecho, con algo de inquietud, Takeshi Sawada se aventuró a contestar. Siempre pensé que sabía a tierra, o polvo mojado. No he probado la lluvia, lo he hecho con copos de nieve. ¿Saben algo insípidos? Matsuyama continuó. Vaya. Nunca he probado la nieve. Debe ser toda una experiencia. A mí me sabe el agua de la lluvia como pequeñas gotas de amarillo. De nuevo, todos tuvieron que detener sus mentes para comprobar sus recuerdos y verificar que lo escuchado no fue producto de su imaginación. Karasu se palmeó la cabeza mientras que Reo no terminó de comprar el acto de su compañero de equipo. Sin embargo, los miembros de la generación dorada sintieron curiosidad por el raro chico. ¿El amarillo? Sí, es algo dulce, contestó Bachira a la pregunta de Misaki. Tú eres Misaki Taro, ¿no? He tenido un particular interés en ti. ¿En mí? Sí. Eres como el perrito de Tsubasa, siempre a la espera de los otros porque no estás cómodo jugando solo. Misaki parpadeó en reiteradas ocasiones al escuchar al pequeño diablillo. Un desdibujado y extraño ceño fruncido coloreó sus rasgos. El vientre del artista del campo empezó a regurgitar en una danza que lo dejó intranquilo, una extraña sensación agresiva apabulló su carácter más tranquilo. ¿Eh? ¿Qué te pasa? No tienes derecho a criticar a Misaki de esa forma. Apuesto que es mejor jugador de lo que tú serás jamás, Matsuyama defendió a su compañero, apoyado por Sawada que asintió a cada palabra. Tal vez no usen las palabras correctas. Mejor lo digo de este modo, ¿no crees que es algo penoso que una persona que no ha aprendido a bailar por su cuenta desee hacer un dueto con un experto bailarín? Te estás pasando. Sawada arremetió. Sin embargo, una mano interfirió en el avance del más joven de su generación. No era otro que Misaki, quien ni siquiera observó a su amigo al momento de evitar la confrontación. Misaki. En la cancha, Takeshi, contestó el chico, sin apartar la vista del alegre chico que mantuvo en todo momento su sonrisa traviesa. Todo será resuelto por el balón. Takeshi bajó la mirada y se reincorporó en su lugar, no sin mantener sus ojos fijos en los jugadores rivales. Lo mismo aplicó con Matsuyama, quien entendió de inmediato lo que vivió su amigo más antiguo en ese campo de batalla en ese instante. Fue testigo de primera mano el efecto generado en Blue Lock, y las palabras de Tsubasa quedaron cortas para describir a estos maniáticos. No eran bichos raros, directamente estaban locos. ¿Sabes cómo hacer enemigos? ¿No es así, chico monstruo? Karasu rió entre dientes, complacido por el espectáculo ofrecido. Para nada. Es solo que me recuerda un poco a mí. Guarden silencio, Reo por fin habló, mientras ató su cabello en una cola de caballo. Pronto saldremos al campo. Miren quién se dignó en hablar, ¿aún sigues disgustado por tu novio que no pudo entrar en la convocatoria? La burla de Karasu terminó en oídos sordos. El enfoque de Reo estuvo más allá de ese pasillo. Al entender la mentalidad, el cuervo decidió respetar la convicción del camaleón y tomó una nota más seria a la situación. Bachira realizó unos cuantos estiramientos bastante dinámicos, mientras cada fibra de su cuerpo empezó a calentarse. En la última línea fue envuelta en una fragua. Los ojos marcados de un lince generaron agujeros profundos en la psique ajena. La intranquila respiración del tigre feroz no podría ser omitida ni por el más frío de los témpanos. Si tienen algo que decir, solo díganlo. No tengo tiempo para actores secundarios, el delantero de cresta de Blue Lock desentrañó las intenciones de sus rivales. A pesar de mantener la vista, Sano reconoció la presión ejercida por el jugador. Solo fue una vista de reojo, pero en esos orbes carmesí resguardó una furia y arrogancia que solo pudo compararse al delantero estrella del Meiwa. Como era de esperar, Hyuga no apartó sus ojos ni por un instante. Su espíritu inquebrantable no permitió ser doblegado por un delantero de asquerosa personalidad. ¿Sabes? Cuando escuché de su proyecto, no supe qué pensar. No me molestó ser convocado, estuve ocupado en la concentración y no necesito ser un producto fabricado para saber mi valor como delantero, Hyuga reflexionó. No tuvo que escuchar respuesta alguna, la violencia emanada era suficiente para calcular la atención que el rey poseyó sobre su persona. Sin embargo, siempre lo tomé como un beneficio a Japón. El gol es la esencia de este deporte y tener compañeros capaces de tomar esa responsabilidad fue algo aliviador. Ahora, no pueden darme más repudio. No creo que conozcan ese sentimiento de desesperación del reto imposible que es el mundo.
Su confianza se derrumbará cuando conozcan de lo que es capaz Europa. Un delantero como ustedes no es digno de ser considerado un compañero fiable que nos hará ganar la Copa del Mundo. Me importa un comino lo que piensas, tú y los inútiles de tus amiguitos, Barrow replicó con acidez. No me importan tus monólogos. Lo único que deben hacer es quedarse en el suelo y ver mis goles ser anotados en su portería. No confundan sus roles. Yo soy el rey de este campo. Hyuga quedó estático unos momentos, Sano no supo qué responder ante tal muestra de agresividad. Lo lamento, su majestad. Hoy no será el día en que ejerzas tu voluntad. La victoria de hoy será nuestra y demostraré que un delantero no necesita nada de lo que un loco de remate pueda creer. Haz lo que te plazca. El resultado será el mismo. Barrow apartó su enfoque, la conversación murió en el momento en que él lo decidió. La sangre de Hyuga se encolerizó por toda la muestra destilada por esos jugadores. Siempre dicen que mientras más alto sea la altura, mayor será la caída. Es hora de callar a este idiota. Hyuga, Sano apoyó, la determinación de Hyuga, en su punto más alto, solo ganó más combustible para demostrar la valía de los valores de su equipo a través de sus goles. Sí. Y al final de todo el pasillo, mientras se amarró sus cordones con una mayor paciencia que un santo y una tranquilidad digna de un ser sin emociones, Isagi se preparó para el partido venidero. No habló, su mente está lista para entender el funcionamiento del campo. No obstante, sus sentidos estuvieron alertas ante un solo destello, algo que pudo pasar desapercibido para cualquiera, pero él lo vio con la claridad de una pintura pegada a la pared. Los ojos de Tsubasa, llenos de pasión e idealismo, confrontados por las iris negras llenas de determinación. No se necesitaron palabras, pues su duelo sería definido por la diosa del campo. Sentenciados a vivir con la victoria o la derrota de su propio esfuerzo. Estoy preparado. Hoy es la caída del genio, hijo del fútbol caído por los cielos. Al observar el ambivalente paisaje de caos y tranquilidad, Wakashimasu no deseó quedarse atrás. Su rival entre los tres palos pareció ser de todo menos un portero consagrado. Si bien su estilo no era de juegos psicológicos, siempre hubo una excepción que confirmaba la regla. No esperes tener una oportunidad contra mí. Mis habilidades en la portería no son nada comparadas a las tuyas, ¿quedó claro? Sí. Te estaré viendo en lo que pueda. Es bueno tener un referente, este apenas es mi segundo partido como portero. Wakashimasu asintió a gusto por la respuesta del portero que reconoció su propia supremacía. Al menos, eso fue lo que sintió hasta que rebobinó lo mencionado por el extraño portero contrario y una mueca de incredulidad impregnó sus facciones. Espera, ¿qué quieres decir que este apenas es tu segundo partido? Antes de poder cavilar más en su propia conclusión, el árbitro anunció el avance de ambos equipos. Con apenas tiempo de reaccionar, Wakashimasu caminó junto a sus amigos, mientras eliminó cada gramo de confusión e indignación creciente en su sistema. Ambos equipos apreciaron el estadio. A pesar de la magnitud de este, ninguno dejó intimidarse por las gradas vacías. No hubo ceremonia inicial, los dos equipos solo se posicionaron en su plan de juego para el arranque de partido. Antes de eso, los capitanes se reunieron con los árbitros por protocolos iniciales, un sorteo que pudo definir el rumbo de un duelo. La moneda de elección voló en el aire, y el afortunado resultó ser el capitán Tsubasa. Deseamos iniciar el encuentro con el balón en nuestra posesión. La izquierda será nuestra retaguardia, Rin declaró. Los dos capitanes estrecharon sus manos, no por cortesía, fue más una obligación. Espero que sea un buen partido. Solo espero que hagan valer mi tiempo. Tras separarse, ambos capitanes volvieron a sus respectivos lados. Mientras que Blue Lock se conformó en mentalizarse en su zona, la selección japonesa tomó un rumbo distinto. Tsubasa reunió a todos sus compañeros en un círculo grupal para una charla, en función de su rol como el capitán de este barco. Es el momento, chicos. No debemos temer a lo que está frente a nosotros. Somos Japón, somos campeones del mundo, y mientras consideremos el balón como nuestro mayor amigo, seremos imparables. Confiemos en nuestras capacidades y demostremos de lo que estamos hechos. Sí, el círculo se rompió entre palmadas y gritos entusiastas. La energía se cargó, y el balón en la mitad de cancha fue indicativo de una tentación. Los nombres de todos los jugadores se posaron sobre la pantalla.
Todos con cierto patrón característico, el interés de nombres particulares retumbó en la cabeza de los diferentes miembros del partido. Oculta en la bruma de la anarquía, se confirió el designio de los diferentes frentes, las luchas que determinarán el curso de este duelo monstruoso. Tsubasa se posicionó en el medio junto a Hyuga, todos ante la atenta mirada de Isagi y Rin, que no perdieron ni por un instante el movimiento de alguno de los dos. Fue el ligero toque de la suave y férrea esfera que los sentidos de Tsubasa se agudizaron hasta la máxima potencia. Antes de dar una nueva respiración, el ajetreado levantó la mano hacia arriba. El árbitro dio inicio al encuentro. Blue Lock contra la generación dorada. La pelota rodó a los pies de Misaki. No hubo que ser un genio para entender la combinación ofrecida por el dueto dorado. Isagi se aventuró a confrontarlo. Su avance no terminó en mucho, una serie de toques rápidos lo dejó atrás. De todas formas su objetivo no era la defensa, ese no fue su rol. Esa pequeña presión solo fue una excusa para empezar a ver el panorama completo del campo. Desde afuera del campo, se puede pensar que la combinación podía ser detenida con algo de marcaje. Sin embargo, ahora como espectador de primera línea del control y calidad detrás de cada uno de los pases brindados por estos dos artistas del campo, fue un espectáculo por sí solo. Incluso en el intento de línea de corte de Karasu y Reo no fue suficiente para la velocidad en la que esos dos tomaron sinergia de sus movimientos. Misaki. Tsubasa gritó a su compañero, un pase más profundo se sumergió en los 3/4 de cancha, a punto de entrar en contacto con la línea defensiva que empezó a ser presionada por la llegada de Sano y Hyuga al área contraria. Vaya, veo que iniciaron con todo. Antes de poder recibir el pase, una voz se sumergió desde su espalda. Bachira, que ganó una ventaja posicional sobre las intenciones de Misaki, presionó al chico para una confrontación directa. No obstante, la mitad del dueto dorado decidió cambiar de ruta y retroceder un poco la esférica en un pase de calidad a Sawada, que continuó el apresurado ritmo de juego que inició la jugada. Excelente, Misaki, el chico de Meiwa felicitó mientras condujo el balón hasta que fue encarado por Reo. No esperes que sea tan sencillo, enano. No tienes ninguna razón de insultar. Sawada brindó un pase a Tsubasa que se desmarcó para recibir un balón desde la lateral. Fue el primer momento en que se aisló al jugador, lo que inició la primera etapa de detener a la estrella del campo. Antes de poder regatear por la banda de Yukimiya, un poderoso rayo pareció electrocutar su jugada. Dame el maldito balón, no creas que permitiré que un enclenque como tú destaque más que yo. Barou realizó una carga ilícita para desequilibrar al capitán japonés. TSK, en serio no pueden jugar limpio. A pesar de su furia, no dejó que su templanza se desviara. Tsubasa, por aquí. Oye, te separas de mí con tanta facilidad. Misaki intentó desmarcarse, pero el 8 de Blue Lock cubrió la oportunidad tan pronto como apareció. Si bien pudo superar a este gorila sobre su lateral, era notorio que la fuerza del rey era mayor. Aún así, el ímpetu no desistió. De un disparo preciso, Tsubasa lanzó el balón a la frontal del área antes de caer por el peso corporal de Barou. El balón voló por los aires. Aryu intentó interceptarlo, solo para terminar a escasos centímetros de su cabeza. El acto precipitado fue predecido por Hyuga, que vio con exactitud el punto en el que caería el balón. Perfecto para realizar un tiro del tigre casi a bocajarro. No obstante, no fue el único que visualizó la jugada del número 10. Oliver Aiko abandonó su marca a Sano y decidió fortificar su presión sobre Hyuga. Puede que sea un equipo de delanteros, pero eso no significa que la defensa no exista en este equipo. Quítate de en medio, Hyuga replicó con fuerza. Al igual que su capitán, no fue un remate limpio con la intervención del ex capitán de la Sub-20. No importó. Un delantero de élite pudo rematar desde cualquier ángulo su mejor tiro. De un deslizamiento, Hyuga realizó su reconocido tiro del tigre. La pelota voló a una alta velocidad, el espectro de un tigre de fuego rojo emergió de la pelota. Incluso el gran reflejo de Gagamaru apenas tuvo reacción para estirarse para tocar el balón, ese mismo que estuvo a escasos centímetros de ser rosado. Incluso en el pronóstico más pesimista, ninguno de Blue Lock pudo imaginarse el escenario de perder al primer minuto de juego. La generación dorada empezó a vitorear al notar que Gagamaru no alcanzaría esa pelota. El poste del travesaño evitó lo que pudo ser el primer gol. La redonda quedó suspendida en el aire antes de salir de la raya final para un saque de arco. Aún así, las secuelas quedaron grabadas en todos los presentes, lo que dejó paralizado a todo el plantel de los dirigidos por Jinpachi Ego. ¿Vieron la diferencia entre sus talentos con los nuestros?
No crean que somos actores secundarios y ustedes los protagonistas de sus propias fantasías. No confunda nuestro orgullo con nuestra falta de ambición, idiotas egoístas. Este es solo el preludio que nosotros podremos brindarle a ustedes. Hyuga expresó con furia el sentimiento de todos sus amigos. Se cansaron de ser minimizados y dejados a un lado como rivales de cuarta por esos ojos poco impresionados. No eran una escuadra para ser tomada a broma. Tomaron a las más poderosas bestias del globo y salieron victoriosos de todas sus batallas. Si aún no reconocían ese hecho, que lo hiciesen con ese disparo que dejó el poste quemado en una noche templada. A pesar de la estupefacción de Blue Lock por el poderoso remate, no demoraron en recomponerse. Incluso si su defensa dejó huecos claros nacidos de la prontitud del juego, y su medio campo no pudo detener a su dupla estelar, la calma reinó sobre todos los rivales contrarios. Presumes mucho para solo dar en el palo. Si fuese yo, eso no terminaría en las manos del portero, sino en una cuerda atado en remembranza a mis logros. Barou abandonó la marca de Tsubasa para encarar a Hyuga, que respondió con la misma fiereza. ¿Presumes ser delantero? No me hagas reír. Si te consideras uno, al menos ten más goles que el imbécil de tu mediocampista. Claro, un hombre de tercera no podría hacer lo que se necesita para un verdadero goleador. ¿Qué dijiste? Antes de lanzarse contra el jugador contrario, Hyuga fue detenido por Misaki, que negó con la cabeza su comportamiento. Su temperamento siempre fue un tema delicado. No perjudicó a nadie, pero eso no significó que permitiese que cualquiera lo insultara. Eso se amplifica por la acidez que todos esos descarados comentarios formaron un cúmulo de resentimiento. Hyuga no fue la excepción en este caso. Muy bien, no es momento de estar en el cuello del otro. Rei, ¿no deberías concentrarte en anotar goles? Aiko intervino entre ambos jugadores. Tiene razón, Hyuga. No ganaremos nada con solo provocarlos. Tsubasa apoyó, algo alegre de que incluso en ese equipo hubiese hombres de razón. Incluso con la ligera intervención de sus respectivos capitanes, ninguno se dio ni un centímetro. Hyuga pronto se apartó para que el juego pudiese volver a rodar. Tienes suerte que no me interesa defender a ese idiota. Con eso, Barou volvió a su banda. Aiko suspiró aliviado de la resolución del conflicto. Sin embargo, apenas fueron 2 minutos de duelo y ya las primeras chispas iniciaron. Él supo en el momento de ingresar a ese equipo que su labor se multiplicaría por 1000, pero esa tensión no se comparó a ninguna expectativa. Oye, héroe de Japón, será mejor que actúes rápido. Me aliviará un poco que la defensa tenga menos trabajo en lidiar a esas bestias. Aiko vociferó a Isagi. No tenía idea si el chico lo escuchó. La realidad es que Isagi estaba ensimismado en sus pensamientos ante la maravilla que vio en el juego. Se podría decir que el juego se fundamentó en las reacciones químicas y la libertad de juego a partir de ventajas numéricas en ciertos sectores del campo. Ese planteamiento teórico llevó a diversas teorías que no llevarían al caso. Lo importante es que la fuente primordial de ese principio es la formación de triángulos que pudiese fluir el balón y otro jugador siempre tuviese una disponibilidad de 2 opciones a donde desplegar el balón. La generación dorada fue diferente. Si bien mantuvo ese principio, lo que destacó no fue la formación de triángulos, sino de un cuadrado completo. Que 4 jugadores se coordinen para cubrir una cancha de 100 por 75 metros, y tener la apertura para siempre tener la libertad de dejar el balón en una opción de 3 jugadores, fue un efecto de coordinación que ninguna reacción química podría lograr. Es por eso que, incluso si Misaki no estuvo disponible, Hyuga y Sawada aún eran una opción ofensiva. Incluso Sano, aunque esa era poco práctica gracias a la marca de Kurona y Aiku. En palabras sencillas, la formación del equipo de Tsubasa siempre tendría una ventaja numérica en los puntos más importantes del campo. No obstante, debió de usar esa información para su ventaja. Las fortalezas y debilidades de todos los jugadores en el campo debió ser su principal tarea si es que deseaba flanquear una selección de ese estilo. Además, no fue ningún secreto que ellos ganarían desde el colectivo. De continuar esa estructura de partido, la paliza que recibiría sería astronómica. Por fortuna, ellos no eran los únicos con una idea de ataque. Saque largo. Gagamaru gritó, con un descargo de alta potencia. El portero mandó la pelota a surcar los cielos. Supongo que es hora de empezar, ¿no te parece? Isagi habló mientras vio volar la pelota hasta su posición. ¿Quién te dio el permiso de dirigirme la palabra? Solo sé un buen sirviente y dame tus mejores pases. Debilucho rival, Rin atacó, antes de recibir el pase de Gagamaru.
Aunque el chico de la cinta en la cabeza intentó con su mayor esfuerzo arrebatar la bola de los pies del menor de los Itoshi, una impertinente mano evitó su avance. El contacto no fue demasiado significativo para ser cobrado como falta. Sigue el ritmo, con un segundo toque, Rin pasó la pelota a Isagi. Este recepcionó el balón y empezó a conducirla mientras las piezas empezaron a formarse de nuevo en su campo. La ofensiva siempre fue el punto álgido del equipo, demostrado en la ventaja numérica con la que avanzó entre líneas, con los ascendentes laterales que avanzaron como perdigones de una escopeta y los extremos se adentraron al interior para reunir la mayor cantidad de números en el área rival. Por ahora se mantiene la estructura básica del juego contra la sub-20. Sin embargo, esa es una formación de un solo uso. Era una formación llena de falencias, en especial al contraataque que, por desgracia, fue una de las especialidades del equipo contrario. Por eso, se decidió por una táctica aún más arriesgada. Con los pensamientos de Isagi, un jugador impensado se unió a la ofensiva. Buen ojo, mediocre, Karasu recibió la esférica y se abrió a la banda para evitar la intercepción de Sawada. Antes se buscó cierto equilibrio entre la ofensiva y la defensiva. Ahora, eso quedó descartado. En un partido de alta tensión los 90 minutos de juego, el explotar los talentos de todos fue la clave. Por eso, la táctica de Ego brilló por su originalidad al igual que su imprudencia. Espero que sirvas de algo, copia barata, con un pase alto, Karasu mandó la bola hacia Reo. No permitiré que avancen más. Ishisaki corrió para ganar posesión del balón. Juego de niños, Reo apenas si notó la presencia del defensor. Levantó la redonda con un ligero toque. Ishisaki vio la jugada con claridad al intentar pasar sobre su cabeza. No obstante, su curso de acción cambió al momento de ver el segundo toque hacia la derecha. Fue un regate similar al visto por los alemanes, y él ya tenía experiencia en lidiar recortes de ese estilo. Te tengo. Ese solo fue el pensamiento que Reo implantó en su mente. No fue un recorte, sino una elástica aérea. Un tercer toque a la izquierda quebró la aceleración del defensor. El chico calvo miró con asombro la jugada realizada, sin poder creer tal ejecución impecable de su rival. Ahí va, Bachira. De inmediato, y entrando en los últimos 3/4 de la cancha, Bachira tomó el balón desde el pecho con una sonrisa traviesa en su rostro. ¿De quién habrá sacado esa idea? Me pregunto, aunque fue una zona algo despejada, no tuvo un seguimiento de jugada fijo. Tanto Rin, como Yukiniya y Reo empezaron a ser cubiertos por jugadores rivales. Supongo que esa es mi señal de empezar. Al momento de empezar con su monstruoso regate, Bachira notó algo. Misaki corrió hacia él. En el saque del arco y la transición de juego tuvo el suficiente tiempo para replegarse hasta una línea más defensiva. Apoyado por Matsuyama que persiguió el rebote de ese duelo, las chances de pasar disminuyeron al segundo. Eso diría un jugador promedio, pero él estuvo lejos de serlo. Aún así, ese patrón de juego no lo divirtió. Como no lo hizo, decidió realizar un pase sin ver al centro del campo. ¿Es idiota?, preguntó Matsuyama incrédulo por la decisión de su contrincante. Tsubasa, es tuya. Mizuki gritó al ver a su capitán a escasos metros de recepcionar la pelota. Sin embargo, alguien estuvo mejor posicionado que él en todo momento. ¿Siempre estás libre, no? Isagi, el genio de la adaptabilidad, pudo adelantar por un segundo la llegada del capitán japonés. Sin esperar un segundo, realizó una pared para despejar la banda derecha. No fue Bachira quien esperó la pelota. Yukiniya corrió a su máxima velocidad para tomar posesión del balón. Excelente vista, déjame encargarme del resto. Con un enfoque total, el chico de anteojos empezó a grabar su ruta de gol. 3 jugadores se interpusieron entre él y el portero. 2 de ellos ya tuvieron marca, aunque pudieron delegar la responsabilidad a otro compañero. Por ahora, la mayor amenaza es el central que estuvo frente a él. Si no es mucha molestia, Yukiniya empezó a dar ligeros toques con el balón a todas direcciones. La maestría con la que realizó cada uno confundió hasta al más experimentado jugador, siempre en la prudencia de poder reaccionar, siempre a la espera del error contrario para dejar en el suelo a sus adversarios. Ese es un estilo de regate vistoso. No te importará que lo interrumpa, a pesar de los interminables toques y engaños ofrecidos por el chico de lentes, este no cayó en ninguno. Junio Mizuki no quitó sus ojos de los ojos de su rival. A través del reflejo de su adversario, el instinto cazador que todo delantero posee aún no apareció entre sus jugadas. ¿Eres alguien persistente, te lo han dicho? Sí, y me enorgullezco por eso. Al entrar en un punto muerto, Mizuki decidió cortar la jugada.
Esto fue esperado por Yukimiya, que no dudó en traspasar la bola de un pie a otro en rápida sucesión. Una croqueta brillantemente ejecutada. Mizuki anticipó eso, y con una carga de cuerpo desestabilizó a su rival lo suficiente para perder el impecable contacto con el balón. Si hubiese sido él, la hubiese pasado tan pronto como hiciera el regate, pero la mentalidad de estos futbolistas negó esa opción. Por eso, y tras una barrida por la ligera ventaja ofrecida de su duelo, el balón fue despejado. Pero eso pareció ser la intencionalidad. También he visto eso, a través de un flanco ciego, Isagi logró llegar justo a tiempo para recibir el balón sin que saliese del campo. Imposible. Mizuki abrió sus ojos como platos al ver cómo su jugada no solo fue predicha, sino anticipada con gran antelación. Una retorcida idea empezó a emerger en su mente. Sin embargo, sus conjeturas debieron esperar. El balón estuvo con el mayor peligro posible. Isagi, a mí. Reo llamó. No te atrevas a pasarla a nadie más que a mí. Barou gritó, arrastrado por el corpulento Hito, que lo superó con su gran tamaño. No me vengas con jugadas de tercera en estos momentos. A su espalda, Itoshi Rin pudo leer todo el enfrentamiento a su merced. Isagi maldijo por lo bajo, pues si alguien podía leer todos sus pensamientos era él. Por esta ronda, aceptó su propia derrota y pasó al balón. No a ninguna de sus opciones, sino un pase raso a un jugador inesperado. Mía, solo Mía, desde el centro del campo, el lateral izquierdo Kurona tomó una posición de tiro. La atención de todos se dirigió. Cierren la trayectoria de tiro, Mizuki ordenó a su defensa. No obstante, la intención de Kurona nunca fue disparar. De un pase potente y eficaz, el satélite orbitó alrededor de la más inesperada de las opciones. Veo que alguien tiene un buen ojo en todo este equipo. Barou, quien desistió de superar a Hito, tuvo el ángulo y la distancia perfectos para realizar su disparo de 26 metros. A pesar de la lejanía, el rey no dudó en brindar al objeto de sus designios reales una descarga llena de potencia y curvatura. Todos intentaron cubrir el disparo, pero este voló sin distinciones a la portería rival. Kiara. Con un grito marcial, Wakashimasu pudo eludir la ventaja de su enemigo. La gran atajada frustró al tiránico delantero, que apretó sus dientes con furia. Segunda bola. La dirección de esta fue predecida. No, Isagi no tuvo el físico para reaccionar a la corta sucesión de eventos. En cambio, Itoshi Rin realizó un disparo curvado en el exterior del área. Incluso con el difícil ángulo, el tiro maniobró con tal viveza que fue casi seguro que se colaría entre las redes. Wakashimasu no lo permitió, y de un salto Gacela logró volver a atajar el disparo rival. Una vena se remarcó sobre las sienes de Rin llenas de frustración. Es mía. Anunció Souda, quien pudo controlar el balón a su voluntad. Sin embargo, no pudo avanzar mucho antes que la pelota fuese rodeada por dos jugadores de Blue Lock. Isagi no logró llegar a la jugada de Rin, pero sí lo hizo con su potencial rebote. Junto a Bachira, ambos rodearon a Souda. Si piensan que esa presión es suficiente para perder este duelo, están muy equivocados. Con el uso de su tiro navaja, Souda se liberó de la marca de ambos jugadores. Isagi casi logró interceptar el pase, solo para terminar a escasos centímetros, debido a la velocidad del mismo. Para desgracia de Souda, su destinatario, Matsuyama, nunca recibió ese pase. No crean que he sido abandonado por Dios, con el uso de la inercia, y marcado por un insistente Sawada que no pudo mantener la velocidad de su contrincante. Yukimiya tuvo su oportunidad de oro. Un nuevo tiro lejano se libró. Este tuvo un curso particular, la pelota subió y subió. El efecto generado tuvo un curso obvio hacia las gradas. Sin embargo, nadie en la defensa creyó que ese fuese su objetivo final. Wakashimasu, que vio el verdadero destino de la pelota, corrió en el sentido contrario de lo deseado. ¿Qué está haciendo?, preguntó Yukimiya a sí mismo, antes que algo sorprendente lo dejó sin palabras. Con el uso del poste, el portero se impulsó a gran velocidad hacia arriba. En el momento en que la pelota empezó a descender para colarse justo por debajo del travesaño, Wakashimasu agarró el balón con confianza. 3 disparos, 3 atajadas. Con un suave descenso sobre el suelo, una rodilla en el suelo y otra con el balón en una de sus manos, el portero señaló al chico de anteojos. Si crees que esta copia barata será suficiente para vencerme, estás muy equivocado. Con furia, un pase se libró para iniciar una contraletal al tener a la mayor parte del equipo arriba. Si bien Yukimiya no pudo reaccionar a lo sucedido por unos cuantos segundos, el resto de los jugadores de Blue Lock sí.
Para sorpresa del equipo contrario, en lugar de replegarse y buscar proteger la portería, los defensores causaron sacrilegio. Adelantaron líneas. Sawada recepcionó el pase, la memoria muscular del juego de su compañero de equipo lo hizo tarea fácil. Lo que no fue tan fácil fue la súbita aparición de los rivales. No entendió cómo, pero a pesar de seguir en su campo, se sintió como si hubiese sido presionado desde el lado contrario. Mía, Kurona se abalanzó con una barrida que casi consigue robar la pelota, antes de ser asediado por el chico de peinado de cuervo. Gracias a su rápida reacción, Sawada logró evitar el marcaje y logró desprenderse de la bola hasta una posición más abierta. No obstante, esa extraña presión aún le generó gran impacto puesto que encontrar a su propio equipo fue toda una odisea inexplicable. Desde el cuerpo técnico de Blue Lock, la única chica en todo el estadio, Henry Telleri, casi se mordió las uñas ante esta estrategia arriesgada. Ego, esta vez lo hiciste, ¿por qué les pediste que adelantaran sus líneas y presionaran de esa forma tan agresiva? Estaremos vulnerables a balones largos. La chica de cabello castaño exhaló preocupada por la imagen dibujada en el campo. ¿De qué te preocupas? ¿Los ves a ellos alarmados? No, pero... Entonces cállate y no opines, solo observa. Ego remató cualquier réplica. Las mejillas de Henry se hincharon de la cólera y la molestia. Al final no hizo nada, solo suspiró. Ya estuvo bastante acostumbrada a quedar en ridículo en cuestión de aspectos psicológicos y tácticos del juego. Ego tuvo ese extraño carisma y locura que impidió la réplica. En el campo, la pelota viajó hasta Misaki. El camaleón de Blue Lock intentó entrar desde un ángulo ciego, solo para que su impulso fuese cortado por el cambio de ángulo en el regate de Misaki. Otro toque más fue suficiente para superar la marca de Reo, que apretó los dientes al fallar en su intento. Sin embargo, más adelante tuvo un marcaje personal, y no pudo quebrar por completo la delicada estructura de la formación. En su lugar, una pequeña abeja esperó su llegada con impaciencia. Incluso desde una vista más tranquila de su persona, la peligrosidad que irradiaba las sombras que envolvieron el ser de ese jugador fue algo caótico, memorable como aterrador. Misaki no se amedrentó, avanzó la pelota con ímpetu para por fin tener su enfrentamiento personal. No creas que huiré de nuestro duelo, Meguro Bachira. Dices eso, pero tu corazón danza en busca de otros. Bachira cubrió la posible vía de escape y enfrentó a Misaki en un duelo 1 contra 1. No, ese no es el camino, pequeño Misaki. Tu cuerpo baila con pasión, pero el lienzo que pintas es tan monótono y predecible que opaca todo rastro de tu voz. Deberías hacerlo reír más, reír a carcajadas a pesar de tu soledad. Las palabras de su adversario descolocan a Misaki. Fue solo una estratagema para interrumpir su flujo de juego, él lo supo mejor que nadie. Sin embargo, algo dentro de él empezó a torcer su interior en un nudo inexplicable. No me conoces. Misaki se impulsó hacia adelante, el balón pegado frente a sus pies, mientras intentó regatear a Bachira desde el control. Sus fintas y regates exteriores buscó romper la espalda a su rival y avanzar, al menos crear un espacio que pudiese realizar un pase. Bachira no permitió ninguna tregua. Desde sus mejores fintas y tiros, el toque del balón y la ventaja corporal para aprovechar la ligera ventaja física. Nada fue suficiente para superar a ese chico. La presión del marcaje doble empezó a ser notado mientras menos campo de juego sobresalía para sus jugadas. Poco a poco, el enfrentamiento se cerró en solo ellos dos en un coliseo de gladiadores. En medio de la asfixiante presión, a solo segundos de ser atraído a un duelo desventajoso, buscó con una furia visceral el deshacerse de la molesta abeja que no permitió que ninguno de sus movimientos lo superase. ¿Buscas a alguien? Yo estoy frente a ti. Casi por reflejo, Misaki retrocedió el balón. Los mismos trucos que lograron evadir a toda una selección internacional no fueron efectivos contra un solo jugador de Blue Lock. No, eso no fue correcto. Ese chico molesto fue el causante de su desenfoque. Tampoco fue eso, solo fueron excusas. Él lo supo. Nadie de sus compañeros podría entender la tristeza proveniente de patear el balón a un muro, de no brindar las mejores pinceladas, porque sus momentos más gloriosos solo se esfuman en aire y nostalgia. Él logró entenderlo. No supo cómo, ni por qué, pero ese chico alegre entendió por completo quién era él. Tal vez lo dejó evidente, o hubo algo más. Sea el caso que fuese, todo resultó en un fiasco de maniobras sin sentido y pérdida de tiempo. Meguro Bachira pudo leerlo como un libro abierto. Eso lo aterró. Por eso no dudó en ver la sombra de su esperanza. Porque en sus momentos de mayor soledad, siempre rememoró las épocas en el Nankatsu. En el punto más bajo, su alegría recobró sentido en ese torneo nacional.
Ante las dudas de su propia identidad, un nuevo juego clarificó todos sus problemas. Con convicción, entendió cuál era la decisión que debía tomar. Tsubasa. Misaki avisó a su compañero. Lo que no pudo leer es que el posicionamiento de Tsubasa fue defectuoso. Si bien pudo verse como un pase limpio desde su perspectiva, la realidad es que fue un campo minado. La expresión de horror en el rostro de su capitán fue suficiente para dejar ver su error. Incluso en un desesperado intento de interceptar la redonda antes de que fuese robada, su intento terminó por ser fútil por la rápida participación de Aiku, que tomó el riesgo de adelantarse aún más para dar un balón despejado a un apresurado Bachira. En este duelo de policías y ladrones, ustedes están robando un banco a plena luz del día. El balón rodó justo a la espalda de Misaki. Bachira recibió el balón con un toque de tacón y decidió que era su hora de brillar. La bruma oscura de su conciencia clamaba una sola cosa: diversión. Déjame mostrarte cómo se hace. Cómo se presencia una verdadera epifanía. Bachira empezó a correr a toda velocidad. Misaki trató de alcanzarlo con desesperación, pero el avance recto en comparación a voltearse en la espalda fue una enorme diferencia en distancias. Oh no. Ni te creas que te pasarás tan fácil. Souda rescató la pelota con su barrida navaja y así sacar la pelota fuera de campo. No, eso no fue lo que ocurrió, porque por acto de magia la pelota siguió su deslizamiento por la lateral mientras un zumbido cruzó sus oídos al exterior. Bachira continuó con la pelota frente a sus pies. Miles de voces pidieron sus pases, los jugadores posicionados para recibir un centro magistral. El centro nunca llegó. Cortó al interior, y todos en el campo lo entendieron. El pase nunca llegaría. Continuó por toda la zona central del área. Poco a poco, el semicírculo del área se convirtió en un objetivo para llegar. Eres alguien arrogante para pensar que podrás superarnos a todos. Es ojito. Gritó Ishisaki mientras corría, confiando en las capacidades del gran defensor central. ¿Qué tal si hago un sas? Bachira habló, para nadie más que para su propio trance. Hito vio el cuerpo del pequeño chico adentrarse más al centro, a la espera de ir al interior del área y buscar un mejor ángulo de tiro. Todo fue un engaño, sus robustas piernas fueron el decoro perfecto para el caño del número 8. Imposible. El gigante gritó con estupor. Bachira explotó su gran tamaño como una debilidad. A pesar de ser ágil, la incómoda posición le dio suficiente tiempo para reagruparse y lanzar un tiro preciso a la red. Wakashimasu estuvo preparado, la defensa estuvo expectante del tiro a la escuadra derecha. Ni se te ocurra. En un desesperado intento de evitar el disparo, Ishisaki voló, a la espera de interceptar la pelota con su cuerpo. Fue en medio del trayecto de vuelo, en que 5 defensores estuvieron a punto de alcanzar a Bachira, en el que el disparo fue tan inminente a la esquina izquierda, que el niño monstruo ofreció un truco de pura magia. El disparo nunca nació. Ishisaki nunca recibió ningún balonazo, la defensa quedó paralizada en su sitio. Con solo una finta tan natural, tan poco intuitiva de todo parámetro lógico ante la presión de arrebatarse el balón, que se configuró un cortocircuito grupal. Y en el momento en que la magia fue realizada, el instante en que los jugadores defensores evitaron la vista de su portero, y el peso corporal aún se mantuvo a la derecha de la portería, con tan solo un segundo en que Matsuyama pudo haber siquiera rozado el balón para evitar tal penuria, el escenario vacío solo fue testigo de un ensordecedor sonido. ¡Bum! El remate voló por los cielos. Un tiro medio de 3 dedos, una curva que solo pudo describirse como una estela llena de veneno y maravillas. Todo el estadio se ensordeció por la molesta cacofonía de la incertidumbre. El portero karateka reaccionó tarde, el destiempo y la poca visibilidad apenas lo hicieron reactivo del disparo. Incluso con esa desventaja, su mano se lanzó en la búsqueda de detener la propulsión de ese proyectil. A escasos centímetros de conseguir su hazaña, el cúmulo de factores sumó. La obra creada por las pequeñas desviaciones culminó con la pelota al fondo de la red en un tiro que a todas luces pudo ser detenido, pero solo un verdadero genio pudo convertirlo en un arte. Blue Lock 1, Generación Dorada 0. No esperes a la sombra de los demás. De lo contrario, tu arte morirá. Bachira no miró al balón, ni sonrió. Lo único que se sumergió es en apreciar el rostro de su nuevo rival. Misaki jadeó un poco por los eventos ocurridos. El resultado de ese gol fue a raíz de su error, él lo supo, y no pudo evitar sentir el peso de la culpa recaer sobre sus hombros. Sin embargo, esa culpa no solo nació de ese hecho. En el fondo, en el centro de su tímido ser, pudo ver la muestra de un cuadro que él aún no ha descubierto, y reconocer en cada fibra de su cuerpo la maravilla realizada por su rival.
No solo él, todo el estadio reconoció la extraña e irritante balada que tomaron de sus oídos de la gran bruma negra. Zumbidos, miles de zumbidos de abejas alrededor de todos. De esa forma, con tan solo 7 minutos en juego, es que inició este partido. Espero que les haya gustado el capítulo. Lamento la tardanza y la larga duración del mismo, tenía mucho que abarcar para el inicio del partido. También espero que les haya gustado el nuevo formato de video realizado, es difícil representar jugadas visuales, así que al menos que no se pierdan mucho entre los jugadores. No fue por completo lo que quería debido a tiempos y compromisos para entregar en la fecha acordada por los jueces, pero espero que la idea les haya entretenido. Los próximos capítulos espero realizarlos más cortos, pero más consecutivos, de esta forma podré condensar de mejor forma las cosas y hacer el partido más dinámico. Por cierto, creo que dejaré el capítulo 1 como está. Tuvo una repercusión decente para un canal que apenas tiene 20 subs XD. En fin, espero que les haya gustado. De ser así, porfa, suscríbanse, regálenme un me gusta y compartan mi contenido. Yo soy Radiofix, nos vemos, hasta la próxima.